clase vamos a ver qué hacer contra la variante Arapin, que se produce después de las jugadas E4, C5 y C3. Tengo que confesar que esta es una de las variantes que más me molestaban siempre contra la siciliana, pero las buenas noticias es que después de mucho investigar he dado con una línea que es muy cómoda para las negras y que si las blancas no tienen cuidado se van a quedar en una muy mala situación desde plena apertura. También recordar que existe la variante Arapin diferida, que se produce después de las jugadas caballo F3, caballo C6 y C3. Por lo tanto, tenía que dar con una línea que funcionase contra estas dos. Y la variante que he escogido después de C3 es con D5, la más agresiva, que lucha directamente por el centro. Aquí las blancas tienen dos alternativas, o avanzar el peón o capturar. Si avanzan, que es algo más secundaria, tenemos que tener en cuenta que si jugamos algo como E6 o caballo C6, estaríamos transponiendo a una francesa, y no es lo que queremos en este curso. Por lo tanto, nuestra jugada aquí va a ser D4. Ya impedimos el avance D4 de las blancas, lo cual es un gran logro. Las blancas pueden pensar que C por D4, C por D4 y caballo F3 y pueden poner mucha presión en el peón de D4, pero realmente esto no es así, porque después de caballo C6 defendemos el peón y a alfil B5 contestamos simplemente con E6. Ahora mismo no hay ninguna amenaza de capturar el peón. Sin embargo, si las blancas juegan dama A4, ya se considera una jugada un tanto dudosa, porque después de alfil D7 nos vamos a quedar en una muy buena situación. Por ejemplo, después de alfil por C6, atacamos la dama, dama por D4, caballo E7 simplemente, y esta posición, los módulos de análisis ya dan una ventaja de más de 1,5 puntos. Y esto es porque el alfil de casillas blancas es un auténtico monstruo. Una variante que podría continuar sería dama por D8, torre por D8, enroque corto y alfil por F3. Cedemos nuestro alfil, pero es que arruinamos completamente la estructura de peones de las blancas. Y esta posición después de caballo C6 presionando el peón de E5, F4 y caballo B4 está prácticamente ganada para las negras. Caballo C2 es una amenaza fortísima y tras caballo A3 simplemente caballo D3. Fijaos cómo tienen las piezas las blancas, no han desarrollado prácticamente nada. El alfil de C1 va a ser un problema enorme. El caballo de D3 además amenaza el peón de F4 y simplemente desarrollando las piezas nos vamos a quedar con una enorme ventaja. Otra alternativa para las blancas es hacer, en lugar de C por D4, primero caballo F3, pero realmente es lo mismo. Simplemente tendremos que recordar que ahora la jugada es E6. Tras C por D4, dama A4, caballo C6 y alfil B5, estamos en la misma variante de antes con alfil D7, y esta posición es muy cómoda. Es lo único que tenéis que recordar si las blancas deciden avanzar su peón. E por D5 es la jugada principal y en la que nos vamos a centrar, y dama por D5. D4 por parte de las blancas, que es la idea, ocupar el centro rápidamente, para eso es esa jugada C3, y nosotros continuamos con caballo C6. Esto ya es una línea secundaria, pero que particularmente me gusta muchísimo. Vamos a ver cuáles son las ideas principales. Después de desarrollar el caballo C6, vemos que estamos poniendo mucha presión en el peón de D4, y además estamos desarrollando y priorizando el desarrollo del flanco de dama. El caballo de C6, el alfil va a ser la siguiente pieza en desarrollarse, y después en algunas situaciones nos vamos a enrogar en largo con unas posiciones de lo más agresivas contra el peón de D4. Aquí la jugada principal y la única prácticamente es caballo F3, desarrollando el caballo y defendiendo el peón de D4. Y ahora alfil F5. Este alfil va a estar perfectamente situado en esta diagonal. Y esta es la posición principal. Y aquí hay 4 variantes diferentes para las blancas. Vamos a empezar con las más simples. Por ejemplo, D por C5, que es algo secundario y que además se considera dudosa porque nos vamos a quedar en una mejor situación. Vamos a capturar en D1, rey por D1, el rey blanco ya no se puede enrocar y se va a quedar en el centro del tablero. Además, ganamos algunos tiempos, por ejemplo, con enroque largo, siendo jaque, las blancas tienen que retirar su rey, rey E1, por ejemplo, y vamos a ver una línea que puede ser un ejemplo prácticamente contra cualquier esquema de las blancas, es la ventaja. Vamos con E5, ocupando el centro y además atacando el peón de C5. Las blancas lo defienden con alfil E3, caballo F6, desarrollando natural, caballo D2, caballo D5, poniendo presión en el alfil de E3, caballo B3, tienen que defender el peón de C5, si no nos vamos a quedar en una mejor situación y además con peones igualados.
F6, tras alfil B5, seguimos con G5. Fijaos todo el espacio que estamos ganando en el centro y en el flanco de rey. Por ejemplo, torre D1, H5, seguimos ganando espacio. Tras H4, G4, el caballo se tiene que retirar, por ejemplo, caballo FD2 y simplemente rey C7, tras rey E2, G3. Esta variante, por supuesto, no la tenéis que aprender de memoria, pero es un plan para cuando se intercambian las damas, cómo poder expandirse en el flanco de rey y crear problemas a nuestro rival. Tras F3, caballo por E3, rey por E3, alfil C2 atacando la torre, torre de F1, alfil H6 jaque, rey E2 y ahora caballo E7. Y fijaos el problema de las blancas con el rey en el centro. Ahora todavía conservan el peón de ventaja, pero es que la posición está prácticamente ganada para las negras porque este caballo va a iniciar una ruta por D5 y va a aterrizar en las casillas F4 o E3. Por lo tanto, esta variante con D por C5 realmente no nos debe preocupar nada, no tiene ninguna maldad y nos vamos a quedar en una mejor situación. Por lo tanto, D por C5 no es una gran alternativa, como tampoco lo es caballo A3, que ya se considera dudosa y es una de las jugadas más habituales, jaquetones. Nos vamos a enfrentar mucho contra ella. Ahora vamos a hacer C por D4. Y las blancas aquí pueden pensar que con caballo B5 nos están tendiendo un truquito enigmático con caballo C7, triplete al rey, a la dama y a la torre y que pueden quedarse en una muy buena situación. Pero nada de eso. Aquí tenemos un jugadón que es enroque largo. Defendemos la amenaza del caballo a C7 y además seguimos poniendo presión en el peón de D4. Fijaos que ya tenemos nuestro rey seguro, las piezas desarrolladas y al rey de las blancas todavía le quedan algunos tiempos por enrocar. De hecho, esta posición ya es de gran ventaja de las negras. Por ejemplo, tras C por D4, E5 aprovechando esta columna que la tenemos completamente dominada y ante una jugada como caballo C3 para retirar nuestra dama, simplemente hacemos dama A5, poniendo presión en el caballo, que ahora también está clavado, el peón de D4 que está tocado. Si una jugada, por ejemplo, como D5, caballo B4, estamos entrando en C2, la posición de las blancas se cae por sí sola, es una ventaja de más de 4 puntos en esta posición. Por lo tanto, este caballo B5 sería un gran error por parte de las blancas. Otra alternativa pueden pensar que es simplemente capturar con C por D4, pero también se considera dudosa. Después de E6, caballo B5, torre C8, en este caso enrocar en largo no sería tan atractivo porque después de caballo C3, dama A5, las blancas tienen algunos tiempos de ventaja y simplemente con algo como alfil B5 podrían quedarse en una situación razonable. Por lo tanto, en este caso, después de cambiar los peones, si las blancas deciden jugar con caballo B5, lo mejor es pararlo con torre C8. Por ejemplo, alfil E2 por parte de las blancas y alfil B4 jaque molestando. Vemos que el peón de D4 está aislado y realmente las blancas no van a conseguir ninguna iniciativa. Todo lo contrario, tras alfil D2, alfil por D2, dama por D2, jugamos con caballo G7, enroque y la posición de las negras es un sueño. El peón de D4 aislado, débil. Nosotros con mejores piezas, nuestras torres van a actuar rápidamente en las columnas D y C. Vamos a expulsar al caballo de B5 que está mal situado y podemos dejar en el futuro la casilla F5 para nuestro caballo y seguir presionando el peón de D4. Por lo tanto, no es ninguna buena opción prácticamente nunca traer este caballo a B5, eso lo tenéis que recordar. Si, por ejemplo, después de la captura en D4, las blancas utilizan el alfil para atacar nuestra dama, que es una respuesta muy habitual en los jugadores de Alapín, pero igualmente se considera dudosa. Tenemos la jugada dama E4 jaque aprovechando que el rey está a F1. Hay una variante muy bonita que empieza con E6 poniendo ya unos ojitos en el caballo de A3 que siempre que se pueda intercambiar por este alfil suele ser beneficioso porque arruinamos completamente la estructura. Otra vez caballo B5 y es que en este caso no tenemos ni siquiera que parar la amenaza. Podemos continuar con D por C3, muy buena jugada. Tras caballo C7 jaque, si no, no tendría sentido. La jugada de las blancas simplemente rey E7 y caballo por A8, dama por C4 jaque, el rey se tiene que esconder, C2, la dama se tiene que ir ahora, por ejemplo a D2 y una jugada como G6, los módulos de análisis dan una ventaja de más de 7 puntos, el alfil va a venir a H6, este caballo no va a poder salir, después de caballo F6 y torre D8 la posición está completamente ganada para las negras. Fijaos que en tan pocas jugadas podemos llegar a una posición pues tan favorable si las blancas no tienen cuidado y juegan los planes habituales del Alapín. Por eso me gusta tanto esta variante. Si por ejemplo tras dama E4 las blancas hacen alfil E3, cuidado jaquetones,
porque nos están tendiendo un truquito enigmático y nosotros no queremos ser los que caigan. Si hiciéramos D por E3, la jugada alfil por F7 sería un jugadón. Tras rey por F7, única jugada, caballo G5, doble al rey y a la dama y perderíamos la partida. Por lo tanto, no vamos a caer en este truquito enigmático y simplemente vamos a desarrollar con E6, mirando ya a ese caballo de A3. Si por ejemplo C por D4, prácticamente única jugada, alfil B4 jaque molestando a ese rey que está en el centro, si rey F1, ahora sí alfil por A3, D por A3, fijaros que con ese tiempo hemos conseguido arruinar el enroque de las blancas y tras caballo G7 la posición de las negras está realmente bien. Por ejemplo, la variante más jugada por parte de las blancas es caballo G5, pero dama C2 forzando el cambio de damas, dama por C2, alfil por C2, torre C1 y alfil G6, y esta posición también es de clara ventaja de las negras. Fijaros sobre todo el peón de D4 que está aislado, los peones de A que también lo están y además doblados, y las piezas de las negras realmente son mucho mejores porque tienen grandes casillas. Las blancas tienen pareja de alfiles, pero es que en esta posición no lo pueden aprovechar de ninguna de las maneras y seguramente el peón de D4 acabe cayendo. Por lo tanto, caballo A3, que ya lo hemos visto por completo, es una de las opciones más jugadas, pero es algo dudosa. De hecho, ya nos quedaríamos con ventaja en la jugada 6. Vamos a ver la siguiente variante, que empezaría con alfil E2, y esta es muy simple. Tras C por D4 y C por D4, aquí tenemos una jugada muy buena, muy interesante y que nos facilita mucho el aprendizaje y el jugar la posición a posteriori, que es alfil por B1, muy buena jugada. Tras torre por B1 jugamos E6 y vemos que otra vez hemos dejado a las blancas con el peón aislado de D4. Eso sí, tienen la pareja de alfiles, pero como vemos no lo van a poder aprovechar porque los alfiles están todavía en sus posiciones prácticamente iniciales y no tienen grandes diagonales. Por ejemplo, una variante sería con enroque corto, caballo F6, vemos que estamos atacando el peón de A2, ahora ya sí amenazaríamos con comerlo, por ejemplo, B3 por parte de las blancas, alfil D6, tras alfil C4 nos retiramos a la casilla H5, dominando siempre el avance D5 de las blancas, que sería la única reacción posible. Tras H3 enroque corto y tras alfil E3 ya plantamos un caballo en D5, presionando en E3, amenazando caballo C3, simplemente vamos a traer nuestras torres al centro con torre C8, torre D8 y nos vamos a quedar en una gran posición. Realmente esta posición ya se considera de bastante ventaja para las negras. Sobre todo, además, es mucho más fácil de jugar porque estas posiciones de peón aislado, realmente las blancas, si no consiguen iniciativa, se van a quedar en una posición a remolque durante toda la partida. Por lo tanto, alfil E2 es una de las variantes que menos nos tiene que preocupar. Y ahora vamos con la principal, que es alfil E3. Ahora nosotros vamos a capturar en D4 y las blancas de nuevo tienen dos alternativas, capturar con el peón o capturar con el caballo. Si capturan con el peón va a ser muy sencillo, porque otra vez tenemos el mismo plan, alfil por B1. Eliminamos ese caballo que va a saltar directamente a la casilla C3 y nos puede molestar bastante. Tras torre por B1 continuamos con E6. De nuevo, ahora además de atacar el peón de A2 estamos amenazando alfil B4 jaque. Por lo tanto las blancas tienen que evitarlo con A3, caballo F6, alfil D6, enroque corto, torre D8, torre C8, dama H5 y vemos otra vez que la posición es muy similar. Vamos a traer el caballo D5, A6 B5 puede ser un plan. Este caballo se puede reciclar por vía E7 F5 y la posición de las negras está muy bien y sobre todo muchísimo más fácil de jugar. Por lo tanto, la captura con peón transpone prácticamente a la variante con alfil E2, es muy similar y caballo por D4 sería la más crítica, la variante principal. Nosotros aquí vamos a continuar con caballo F6. Invitando a las blancas a que capturen nuestro alfil y así quedarse con la pareja de alfiles. De hecho, es la variante principal. Otra vez, las blancas pueden optar por jugar con caballo A3, que es uno de los planes más típicos de la alapín, pero que contra esta variante en específico no funcionan. Después de caballo por D4... podemos ver dos opciones también, alfil por D4, peón por D4 no tendría sentido porque tras E6 estamos amenazando alfil B4, por lo tanto no tendría sentido y las dos capturas serían de alfil o de dama. Si captura con el alfil sería una jugada dudosa porque tendremos la típica reacción E5 dominando el centro, el alfil se tiene que retirar y simplemente tras dama por D1, torre por D1, alfil por A3, B por A3 y enroque corto nos hemos quedado con una gran ventaja. Los peones de las blancas son un auténtico
auténtico desastre, vamos a presionarlos con nuestra torre en C8 y realmente las negras ya cuentan con una gran ventaja en esta posición. Por lo tanto, alfil por D4 sería un error y dama por D4 puede ser algo más principal. Tras dama por D4, alfil por D4, aquí hay un jugadón que me encanta, jaquetón, es una jugada importante que tenéis que recordar, que es el avance E5, muy buena jugada. Las blancas están prácticamente obligadas a aceptar ese sacrificio momentáneo de peón con alfil por E5 y ahora alfil por A3. Fijaros que este alfil por A3 es tan bueno, tan desastroso para las blancas, que incluso sacrificando un peón nos beneficia. Tras B por A3, la jugada que vamos a hacer es enroque largo. Ahora hemos puesto nuestro rey seguro y el rey de las blancas sigue en el centro y no va a poder enrocarse en corto. Por ejemplo, una variante, la más jugada, sería con alfil por F6, que ya se considera un error. Tras torre H, E8 jaque, las blancas tienen que cubrirse con alfil E2 y G por F6. Fijaos que las blancas tienen peón de ventaja y parece que tienen una posición pues bastante razonable, pero nada de eso. Los módulos de análisis dan casi una ventaja de 2 puntos en esta posición. Vamos a ver cómo las blancas pueden quedar perdidas rápidamente. Por ejemplo, tras torre D1 tenemos la jugada alfil D3, amenazando el alfil D2, tras torre D2 simplemente alfil C4 y realmente las blancas ya no pueden evitar la captura en E2. Por ejemplo, tras torre D8, rey por D8, el alfil está completamente desprotegido. Y si una jugada como torre C2, simplemente vamos a hacer torre E7 y las negras no pueden evitar que capturemos el alfil. Porque si F3 vamos a venir con nuestra torre y vamos a acabar capturándolo. Y si rey F1 ya sí que es un truquito enigmático tremendo, porque podemos acabar con un bonito jaque mate en tan solo 18 movimientos. Por lo tanto, esta posición ya está prácticamente ganada para las negras y no tienen alternativa ya desde esta posición. Si por ejemplo alfil E2, G por F6 y rey F1 intentando huir, que sería la mejor opción, tenemos torre D2. Atacando el alfil, que se tiene que retirar, alfil F3, alfil D3 jaque, tras rey G1, ahora otro truquito enigmático. Ya sabemos que un rey encerrado entre sus propios peones es algo muy peligroso y ahora simplemente con torre por A2 vamos a capturar también el peón de A3, el de C3 seguramente también, y las blancas tienen que gastar más tiempos aún en salvar a su rey. Por lo tanto, esta posición también sería de clara ventaja de las negras. Por lo tanto, vemos otra vez que este caballo A3 no nos tiene que preocupar y caballo por F5 sería una alternativa más razonable para las blancas. Tras dama por F5, las blancas aquí tienen de nuevo tres opciones. Otra vez desarrollar el caballo por A3, alfil D3 o dama B3. Vamos a ver caballo A3, que realmente, pues como nunca es una buena opción, vamos a castigarla lo más rápido posible, en este caso con caballo D5, presionando al alfil D3. Las blancas pueden insistir otra vez con este caballo B5, planteando un truquito enigmático de dama por D5 y caballo C7 jaque. Pero es que contra este caballo B5 tenemos nuestra fortísima reacción, que es una jugada importante, enroque largo. Muy buena jugada. Las blancas harían alfil D3 para quitarse de esta molesta rayos X del caballo, pero tras dama E5 estamos amenazando capturar el alfil de E3, no lo pueden evitar las blancas, y después de G6, alfil H6 para presionar este peón, nos vamos a quedar con muy buena posición. Por lo tanto, caballo A3 nunca debe ser un problema y tenemos que recordar esas típicas reacciones con enroque largo. Si dama B3 poniendo presión en el peón de B7, de nuevo, cuando nos amenazan algo en el flanco de dama, es muy habitual que contestemos con enroque largo, porque además de defendernos de esas amenazas, planteamos muchas nosotros mismos. Por ejemplo, si dama por F7, ya estaríamos ante un truquito, una trampa enigmática impresionante con E6. Esa dama ya está completamente encerrada. Si, por ejemplo, una jugada como caballo D2, tras torre D7, la dama ya no tiene salida. Y si, por ejemplo, alfil C4 para amenazar el peón de E6, simplemente con torre D6, la dama otra vez ya no tiene escapatoria, y con una jugada como caballo E5 o caballo D8 nos la vamos a comer en la siguiente jugada y la posición estaría completamente ganada.
Si alfil b5, que sería una opción más razonable, tenemos que recordar que este alfil en e3 está realmente mal ubicado y podemos presionarlo rápidamente. En este caso, con la jugada caballo g4. Además de atacar el alfil, como vamos a ver, vamos a tener algunas amenazas. Si en roque corto, dama e5 es una gran jugada, amenazando el peón de h2, se tiene que defender con g3 y ahora dama h5, presionando ahora otra vez el peón de h2, amenazando jaque mate, tras h4, caballo por e3, f por e3, seguimos con caballo e5 y esta posición de nuevo está prácticamente ganada para las negras con una ventaja de 3 puntos. Fijaos que las blancas pues parece que tenían pareja de alfiles y que tenían incluso la iniciativa, pero nada de eso. Las negras están muy activas, siempre ponen su rey a salvo más rápido y tienen las piezas más dispuestas a lanzar un ataque. Ahora el caballo está amenazando saltar a f3 y simplemente con unas jugadas como e6 y alfil c5 el rey de las blancas está destrozado. Si por ejemplo las blancas tras caballo g4 deciden capturar directamente en c6, tras b por c6 y dama c4, poniendo presión en c6, parece que nos han arruinado completamente el enroque, pero realmente el rey de las blancas está más inseguro que el nuestro, porque después de la jugada caballo por e3, a pesar de que nos capturen con jaque, nos vamos a b8, no pasa absolutamente nada, f por e3 y seguimos con dama d3, impidiendo el enroque de las blancas y presionando el peón de e3. Por ejemplo, si dama f3 en esta posición, vamos a continuar con g6 para desarrollar nuestro alfil por h6 y capturar el peón de e3. Caballo a3, alfil h6, tras torre d1, simplemente dama por e3, alfil por e3 y esta posición realmente es un final más cómodo para las negras. Vamos a avanzar rápidamente los peones de f y de e y en un final cuando hay peones en ambos flancos realmente favorece al bando que tiene el alfil versus el caballo, porque el alfil es una pieza de largo alcance y puede pasar de un flanco a otro rápidamente. Si por ejemplo las blancas deciden defenderlo con su rey, estaríamos ante un truquito o jugada importante, se puede ver de las dos formas, es un jugadón, jaquetones, que es h5. La idea es pasar la torre por la sexta fila, tras torre h6, ganando tiempo además a la dama, y torre f6, la posición va a quedar completamente ganada para las negras. Por lo tanto, esta posición tampoco nos debe suponer ningún problema después de las jugadas dama por f5 y dama b3. Recordad ese enroque largo, que es una reacción muy típica. Alfil d3 es una jugada más razonable, presionando directamente a la dama y desarrollando una pieza. Nosotros continuamos con dama d5, que es la casilla más activa, presionando en g2 y estando en la columna D, que es muy importante. Tras enroque corto y enroque largo, las blancas tienen que tomar medidas con el alfil de e2, perdón, de D3, que se retira a E2, y tras dama por D1, torre por D1, torre por D1 y alfil por D1, vamos a hacer caballo D5, presionando de nuevo a este alfil que está mal ubicado. Tras alfil D2, caballo E5, traemos más artillería, por ejemplo una jugada de desarrollo normal como caballo A3, seguimos con E6, amenazando la captura en A3, tras caballo C2, alfil C5, y fijaos que aunque en estas posiciones nos ganen la pareja de alfiles, vamos a tener tantísima actividad que realmente no va a conseguir prácticamente nada con esos alfiles. Tenemos que recordar jugar muy activo y esta es una de las variantes que más favorables a las que puede llegar el blanco y aún así me gusta más para las negras. Por lo tanto, hemos visto un montón de variantes en las que las blancas pueden quedar perdidas rápidamente y vais a ver que las blancas no conocen bien esta alternativa contra la Alapín. Por lo tanto, es un arma muy poderosa que espero que utilicéis y os permita ganar muchísimas partidas. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!